Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Como siempre Leo, lo que vamos a hacer al principio es analizar tus energías en general, salud, dinero, estudios, que bueno, aquí arriba ya te voy a dejar tu lectura de la situación económica y laboral para el mes de octubre. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios y espero que estés súper bien Leo. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y vamos allá, a ver qué te dicen para esta semana. Leo semanal. Uy, uy, uy. Leo semanal. El 4 de bastos. La carta del loco. El 8 de copas. Y el rey de bastos, como no podía faltar. Vamos allá, signo de Leo. Yo por lo que veo, Leo, algunos de vosotros vais a empezar a hacer una planificación diferente de tu tiempo, de tu tarea, lo que sea que estés haciendo. Sí, te veo en una energía de mucho poder, Leo. Vamos allá. Me apareces con una energía del 4 de bastos y el 4 de bastos en esta situación me está hablando de que muchos estáis retomando ciertas situaciones que habíais dejado aparcadas o sencillamente que no le llegabas a prestar mucha atención, que digamos, pero energéticamente hablando es una energía favorable para llevar a cabo situaciones económicas, laborales y este tipo de cosas, porque vamos a decir que Dios, universo, las energías están a tu favor. Es una energía, como digo, de retomar ciertas cosas, no sé, a lo mejor hacía mucho que no ibas al gimnasio, hacía mucho que no quedabas con tus amigos, con la familia. Es una energía bastante buena, también es una energía de celebrar. Esto, signo de Leo, es como que realmente lo necesitabas o es una cosa de verdad que es necesaria porque nos lleva la carta del loco. El loco, que es mirando hacia estas energías, es alguien que realmente necesita sentir cierta recarga, una recarga emocional, energética, lo que sea, como que necesita empaparse un poquito de estas energías buenas. Es el cero, es el todo y la nada. Esta energía de este arcano es el comienzo, es un viaje. Este loco es el que realmente, al que, bueno, a lo mejor sí que sabe que tiene muchas cosas por hacer y todo este tipo de cosas, pero yo veo aquí un cambio de actitud, Leo, un cambio de actitud positivo. Pero muy valiente, ¿eh? La gente que dice, ya sé que a lo mejor que tengo que hacer mil cosas, que la vida que no está yendo muy bien, pero bueno, eso a mí no me va a quitar 8 años de vida. Sencillamente si me quedo un rato con mis amigos, si me quedo un ratito con mis hijos, Leo, y como digo, es una energía valiente porque mucha gente está súper preocupada por todo lo que está ocurriendo. No digo que tú estás de pasota, pero como que realmente necesitas quitarte de encima ese peso. Es una energía bastante buena, lo único que te están diciendo, signo de Leo, es como que antes de hacer cualquier cosa estas semanas como que necesitas calcular un poquito los riesgos de qué es lo que no podría ir muy bien. No te está diciendo aquí... No está diciendo de que hay algo que no va a salir bien para nada, de hecho todo está yendo muy bien, pero que bueno, quería muy bien contar con ciertas cosas, yo que sé, que te vas de viaje, pues contar con que, pues yo que sé, que hay que cogerse un hotel antes y este tipo de cosas, porque este loco está bien loco, es el que se echa a la aventura y ya está. Eso, muchos necesitáis esta aventura porque aquí hay una energía del 8 de copas. El 8 de copas muchas veces es una frialdad emocional acerca de cierta rutina, de cierta cosa, de cierta, no sé, manera de vivir. Es una energía buena porque, a ver, hay mucha gente que se siente culpable, y esto yo lo digo 1000 veces. Hay mucha gente que se siente culpable, se siente mal, es que me aburro de mí, de esto, de mí, lo otro. No, eso es bueno, porque si tú estás aburrido, es una voz, es una señal de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente, de como tú quieras llamarlo, que te está diciendo, oye, que tienes más, puedes tú dar mucho más, puedes ganar más, ya sea lo que sea, puedes hacer muchas cosas. Y eso es una energía de mucho poder, porque el 8 de copas ya vale que es un 8 de copas, pero que es una energía de un impulso, de tomar alguna decisión, de que no voy a tolerar ya más, por ejemplo, que esté de bajón, no voy a tolerar ciertas cosas. Te veo con muchas ganas de comenzar algo nuevo, de ser diferente, pero esto no es fingido, Leo. Esto es algo que te nace, que te nace. ¿Y cómo nace? Como un rey de bastos.
un rey de bastos, con mucha confianza en ti mismo, con mucha seguridad en ti mismo, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es una energía yang. Claro, con todo esto que te he venido explicando hasta ahora, yin no iba a ser esto. Esto es mucho yang, esto es mucho poder, esto es mucha decisión y mucho salir hacia adelante. Una energía del rey de bastos, una persona que se ve y se refleja con mucho orgullo, orgullosísima de esto que ha logrado, que ha hecho, que ha sanado, que ha ganado, lo que sea. Es una energía de mucho poder, signo de Leo, y es una energía, vamos a decir, de coger esto tuyo y salir hacia adelante. Y la verdad, con estas energías no puede salir mal. De hecho, la que venía es una carta de 9 de oros. Es una energía de una cosecha bastante buena y es una energía, y fíjate, un as de bastos. Pero tú, ¿qué estás haciendo con tu vida, Leo? ¿Tú qué estás haciendo? Es que mira, ahora mismo es lo que te dicen, ahora mismo lo que haría muy bien es planificar. No va bien, no va muy bien que comiences algo, pero el planificar, ahora es el tiempo perfecto de planificar por lo de Mercurio y todo, que yo hasta que Mercurio no pase, cuando ya pase, no sé, Dios mío, me está dejando, buah, total. Es un tiempo perfecto para planificar, ¿vale? Y algunos si os veo soñando. Y eso está bien, eso está muy bien porque lo que haces es visualizar. Es una energía muy libre, no te voy a mentir, es una energía muy libre, es muy ligera y es muy buena. Vamos allá, a lo mejor hay muchas cosas en tu vida, pero tú estás viviendo un poquito en tu mundo sabiendo lo que haces perfectamente. Y hacia muchas cosas dices, yo paso, no. Total, Leo. Si hablamos aquí de la salud, la verdad es que no me está hablando de muchas cosas, que sencillamente que algunos de vosotros queréis cambiar cierta manera, o os preocupa el agua, os preocupa la ingesta de líquidos, no sé, yo veo unas energías así, pero lo que viene a ser la salud bastante bien, la verdad, y espero que os esté aplicando a todos. Dinero. Algunos de vosotros, si queréis pedir alguna hipoteca, algún crédito, queréis pedir que se os devuelva algo que habíais dejado, que le habíais dejado a alguien, es el tiempo perfecto para hacerlo porque esto os va a salir bastante bien. Os veo correr un riesgo en el sentido de que es, como he dicho antes, una aventura, pero que te va a salir bien. Esto te va a salir perfecto, Leo, así que me alegro muchísimo y que os esté aplicando a todos. Pero que en general yo no veo el recibir o o algún tipo de gasto aparte de lo que tú ya venías haciendo hasta ahora. Si hablamos aquí de los estudios, signo de Leo, yo veo que muchos de vosotros estáis finalizando o que queréis comenzar una etapa, pero yo veo que aquí vas a recibir la ayuda de alguien influyente como es la secretaria de tu facultad o lo que sea esto, ¿vale? Que queramos o no tiene cierta influencia. Veo que estás con unas energías bastante buenas, signos de Leo. Veo que esto te va a salir bastante bien. Para algunos esto es la finalización de esta carrera, de este curso que tú estás haciendo, y te veo como que lo vas a celebrar muchísimo. En este caso, la gente que hay a tu alrededor y te está felicitando es gente, bueno, que te desea de verdad el bien, porque hay mucha gente un poquito rara, pero en este caso no, pero que en general, Leo, veo que después de estar con mucha gente, a lo mejor después de hacer cierta actividad o de estar en un evento, vas a necesitar estar tú solo. Y esto es muy de Leo, que luego necesites un ratito tú solo, cosa que está bien. Vamos allá, hablemos ahora del amor y empezamos por Leo en pareja. A ver qué te tienen que decir, recordando como siempre, por favor, que esto es muy general. Puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, Leo, échale un vistazo a los otros signos, a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. 6 de bastos. 9 de copas, la carta del carro. A ver, salieron como salieron. El 8 de espadas y la carta de Tauro. Leo, yo te veo en un punto, la verdad, yo te voy a decir lo que aparece. Te veo en un punto que ni siquiera tú sabes por qué estás así.
¿Por qué estás así? Porque muchos de vosotros estáis en una relación a lo mejor con alguien que es muy amable y estás recibiendo unas energías bastante buenas y todo este tipo de cosas, pero que a veces tú estás disgustado, que no sabes qué es lo que te ocurre exactamente, porque te veo disgustado. A veces como que no estás a gusto con tu casa, no estás a gusto con algo. Es como una energía de incomodidad, eso es. Estás incómodo y no averiguas del todo el porqué de esta incomodidad, ¿vale? Esto para algunos de vosotros, signo de Leo. Yo veo que algunos queréis estar a solas, a lo mejor, o sencillamente, pues, estar un ratito aislado. Aquí hay un grupo, claramente todo lo que digo, yo voy dando muchas lecturas porque aquí, gracias a Dios, hay mucho grupo. Leo, yo veo que a lo mejor tú estás en esta relación con la visión muy hacia adelante, por lo tanto no estás con eso de que, ay, que voy a terminar esta relación, a pesar de que a lo mejor no estás cómodo, pero que aquí no están ocurriendo muchas cosas que digamos feas para algunos de vosotros. Veo que esta relación, para algunos hay dualidad. Y hay compromiso, hay dualidad para algunos. Y esta dualidad no estoy diciendo que siempre es un amante, a lo mejor es un hijo, a lo mejor es una cuñada, a lo mejor es un amigo. Hay unas energías un poquito así, hay una energía que me ha quedado aquí de ataduras, yo no sé, aquí hay alguien que está amarrado, ¿eh? Aquí hay alguien que está amarrado. Para algunos de vosotros, ¿eh? Yo no sé si eres tú o si es la pareja. Haceros una limpieza igualmente en Instagram, ya os he puesto el último vídeo, me parece que puse de una limpieza buenísima que te quita este tipo de cosas, al menos para clarificar un poquito en la mente, ¿vale? Esto un grupo de vosotros. Para el otro grupo yo veo que la pareja aquí se sienta un poquito con ciertas ataduras en su mente, cierta culpabilidad. Aquí hay alguien que que se llega a sentir un poquito culpable hacia ti porque puede que te haya descuidado, puede que haya retirado un poquito sus esfuerzos de esta relación por A o por B, y veo que, bueno, que avanza, hay unas energías de seguir hacia adelante, en general hay una complicidad en esta relación. Vamos a ver, Leo, esta semana. Gracias. Uy. Bueno, la torre, caballero de bastos, el 6 de copas y la reina de bastos invertida. El rey y la reina y la energía yin la tenemos aquí esta semana, como que piensa en su ser, que piensa en sus hijos, a lo mejor que piensa en su guía y cómo quiere seguir con su vida. Tengo unas energías de la torre, que esto podría ser perfectamente una mudanza, un viaje o ir hacia adelante. Tengo unas energías, yo no voy a ir directo a decir, oh, esto es una energía de ruptura. Puede que sea la energía de una confesión, puede que sean las energías de moverse por un sitio como un hospital, como unos juzgados, el cole de tus hijos o lo que sea, pero que yo tengo aquí cambios muy grandes, ¿eh? Cambios grandes. Leo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero que, bueno, el diablo, no sé yo hasta qué punto puedo darte una lectura positiva. El 10 de espadas. Esto es una ruptura, yo lo siento mucho, esto es una ruptura, esto es alguien que se está yendo de casa, alguien se va de casa y alguien que no puede estar más en esta situación. Claramente, como iniciamos, acabamos esta lectura. Esto es una energía de una ruptura, de una situación que se está saliendo de manos. Esto es las energías de una persona que ya está, ya tiene una decisión tomada, no puede más con esta situación, en unas energías signo de Leo. Yo te voy a decir una cosa, para el 80% de este grupo es la pareja que se queja de ti. Es la pareja que tiene cierta queja de tu actitud, de lo que haces, lo que no haces y este tipo de cosas. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto, porque si yo discuto, porque esto va a terminar en una discusión, si yo discuto contigo, Leo, de que hay algo que haces que no me gusta, pues obvio que es mi problema, no el tuyo. A ver, si es algo bastante feo, si es algo, vamos a decir, que reprime un poquito mi libertad, pues claramente es tu culpa, oye, pero al fin y al cabo es mi decisión. Es lo que te digo, que aquí hay gente que está reflejando en ti cierta incomodidad, a lo mejor por eso iniciamos esta lectura así, incomodidad, disgusto, aburrimiento, lo que sea, pero que para muchos esto viene a ser el revivir de cierta situación de tu pasado o el suyo, porque tengo las energías de una situación que se está repitiendo muchísimo. Aquí hay alguien
que se justifica, te lo digo como tal, se justifica mediante algo que ha ocurrido hace mucho, ya sea una infidelidad, ya sea algo, lo que sea, pero que lo que me ha quedado bastante claro es que es una persona aquí que está viviendo un poquito en su mundo, está viviendo un poquito en sus recuerdos y bueno, yo te vuelvo a decir, Leo, hazte una limpieza. Ahora mismo no se puede porque vamos a decir que si es una limpieza profesional, pues claramente sí, pero si tú vas a hacerte una limpieza en tu casa, espérate, ahora mismo no. No sé quién quiere poner esta relación, vamos a decir, regresar a sus inicios, a sus comienzos. Leo, te piden por favor tú, ¿ves? Es lo que decíamos, una limpieza o medites, que medites para romper alguna cadena, alguna cadena, alguna cadena aquí. Llámala como tú quieras, un amarre, una culpabilidad, un karma, algo con los niños, la familia, la relación con tu madre y padre o la de ellos, no lo sé, pero aquí realmente aquí hay alguien que necesita dejarse, vamos a decir, en la mano de Dios, del universo, de sus guías, sus ángeles, como quieras tú llamarlo, porque aquí hay unas energías de que hay algo que te ancla, ¿vale? Hay algo que te ancla. Que lo vuelvas a pensar. Ya te digo, yo no sé quién aquí se quiere ir de esta situación, de esta relación. No te están diciendo que no te vayas o que no hagas lo que quieras con tu vida, sencillamente como que necesitas reflexionar de manera constructiva acerca de esta situación, de esta decisión que hay que tomar, ¿vale? Porque, y ya te he explicado antes, muchas veces nos quejamos de algo en la actitud del otro y viene a ser pues algo de cada uno. No estoy diciendo ni que aquí está de nuevo el rey, no estoy diciendo ni que es cierto, ni que eres tu culpa, ni nada, sencillamente que lo reflexiones un poquito, porque de cierta manera es como la oportunidad de que veas qué es lo que te vas a llevar a la siguiente etapa, que digamos, ¿vale? Porque que vas a repetir este tipo de ciclos siempre, siempre, sea con los amigos, los hijos, la pareja. En fin, Leo, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos contigo, Leo, soltero. A ver qué tienes para contarnos. 2 de copas. Igualdad. Lo primero que se me viene, lo primero que te dicen. Igualdad, Leo. Otra vez el 8 de espadas. Caballero de espadas. Invertido. Leo. Aquí hay alguien con el que has hecho clic. Para algunos esto es alguien en una tierra lejana, probablemente de elemento agua o aire, ¿vale? Leo. Yo te veo, ¿qué quieres que te diga? Yo veo que aquí hay unas energías de impulsividad, que hay unas energías, Leo, de que piensas las cosas demasiado, o que ellos hacia ti. Aquí hay alguien que se piensa las cosas demasiado y que tengo las energías de que alguien... yo te voy a decir las cosas como son. Yo te lo digo y tú con esto haces lo que quieres, ¿vale? Veo que haces una conexión muy bonita o que hay una energía con alguien, hay una fusión emocional con alguien bastante buena, alguien a lo mejor que tú estás diciendo, vale, es este el hombre o es esta la mujer, alguien que hay a tu alrededor. Puede que en esta conexión haya alguien más, o puede que eso es lo que te da miedo, que en un futuro, que ahora mismo haya alguien aparte que no se te está diciendo, ¿vale? Tengo las energías, Leo, de que muchos de vosotros, ya he pedido disculpas, yo te voy a decir lo que aquí aparece, que le estás buscando la quinta pata al gato. Estás buscando cosas que no te gustan y estás dejando aparte todas las cosas que a ti sí que te gustan, porque este hombre o esta mujer aparecen, es que son exactamente como tú quieres. Llámalo alma gemela, llámalo alma afín, llámalo como tú quieras, pero que tengo unas energías que hablan claramente de quejarse porque sí. Me quejo porque sí. La cuestión aquí es quejarse como cualquier ser humano, ¿vale? Por lo tanto, Leo, te están diciendo que cuidado con esto. A veces hay motivos, a veces no los hay, pero que te están diciendo que muchos estáis viviendo en una situación, o a lo mejor es una energía de culpabilidad, que tú te llegas a sentir culpable por algo. No sé.
porque a lo mejor ves que este hombre o esta mujer están ya un poquito enamorados o lo que sea. En fin, soltero del todo, tú aquí no estás. Hay alguien a tu alrededor que te hace tilín. Pero que también tengo las energías, como he dicho antes, de movimiento. Rey de espadas, caballero de bastos, 5 de copas y el caballero de copas. Y se hizo la luz, porque antes estábamos sin flash. Energías de ansiedad, que te piensas demasiado las cosas. Yo no estoy diciendo esto ni que está bien, ni que está mal, ni que es correcto ni incorrecto. Yo te leo las energías y ya está. Se ve bastante bien. Leo. Yo veo que esta semana no te va a quedar de otra que ver las cosas como son. No te va a quedar de otra que hablar, que decir las cosas. Es verdad que no veo mucha comunicación con nadie, sencillamente porque a lo mejor estás en tu mente, estás ahí reflexionando. Veo que esta persona va a regresar a tu vida. Veo que esta persona vamos a decir que si es elemento agua, da igual, pero que su actitud, su energía es como elemento agua. Esta gente que siente, que se comunica contigo, que habla contigo, campanas, o sea que con una señal, esta persona regresa y esta persona quiere estar en tu vida, signo de Leo. Esta persona quiere cambiar esta situación, quiere darle un giro de 180 grados, quiere hablar de las cosas tal y como son. Es verdad que este hombre o esta mujer al principio no te va a decir compromiso total, porque también ama su libertad. Es como: yo voy a dejar que tú llegues a ser como tú eres en esta relación y yo voy a ser como yo soy. ¿Qué más queremos? Porque yo te digo que hay una energía de igualdad. Igualdad, una energía bastante buena. De hecho, yo veo que aquí hay un gran grupo que es un poquito ermitaño, en este sentido que no te gusta pues comunicarte con mucha gente así como así. De cierta manera, no sé por qué, como que me da la sensación esta de que si hay gente en tu vida quieres saber el que por qué está o está, el que haya aquí mil y una chica o muchos chicos, como que no, si no me aporta no lo quiero, ¿vale? Veo unas energías de frialdad, veo unas energías de sequedad, veo unas energías signo de Leo. Esto yo lo quiero clarificar de cierta... Yo te lo voy a decir, lo siento, una energía un tantito desagradable hacia esa persona, ¿vale? Seca. Seca, no como mucha gente dice en ese sentido de acertado, no, seca en el sentido poco afectiva, porque el rey de bastos muy afectivo no es. Si aquí hay que hacer un movimiento, esta persona se espera ese movimiento. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto, Leo? Porque este hombre o esta mujer a lo mejor están muy ocupados con sus vidas, quieren cambiar su realidad, quieren darle una forma diferente, ya sea lo económico, emocional o lo que sea, laboral, y tú estás ahí con la sensación esta de que yo te tengo que escribir, yo te tengo que escribir cada mañana: hola, ¿tú cómo estás? Es como que no, porque no te gusta que te hagan sentir aparcado, pero claro, yo vuelvo a decir, quizá la situación no tiene tanto wow, pero que, mira, yo te digo lo que yo estoy viendo desde aquí, nos estamos ahogando en un vasito de agua, ¿eh? Nos estamos ahogando en un vasito de agua porque este hombre o esta mujer van a estar en tu vida, regresan y se quieren quedar, no se van a ir. Tú échales agua caliente, no se van a ir. No sé, yo no sé hasta qué punto tú quieres que se queden en tu vida, pero claramente yo veo que aquí hay una fusión emocional muy bonita y esta gente ya de por sí están viviendo en sus vidas algún tipo de pérdida, ¿vale? Te está diciendo, actúe. Si tú sabes lo que quieres, pero este actuar no es una energía impulsiva, es una energía de saber tu luz, descubrirla, saber tu dirección e ir a por esa dirección. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres estar en esta conexión con este hombre o esta mujer, pues adelante. Si tú no quieres, pues por otra dirección. Y claramente, ¿qué te iban a decir tus ángeles? De usted depende. Que estés o no estés con este hombre o esta mujer, depende de ti. Porque de cierto modo tú has pedido algo, te lo alinearon contigo. Ahora tú aquí haces lo que quieres, signo de Leo. Sencillamente necesitas aquí descubrir qué es lo que tú quieres, porque ya te digo, una energía de una aventura. No sé, esto es muy general, así que déjame saber allá abajo, signo de Leo, si es tu caso, si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos contigo, Leo, que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial. Mira qué rápido habla. Paje de copas, un as de copas, la carta del carro. Mira tú.
7 de oros y el 2 de bastos. Leo, para muchos de vosotros esto no es un ex ni una ex, sino alguien especial, ¿vale? Porque yo veo que aquí hay muchos sentimientos bastante bonitos, veo unas energías bastante buenas, unas energías de mucho amor, pero también al mismo tiempo unas energías de mucha timidez. Que para que tú llegues a ver a este hombre o a esta mujer hay que moverse. Tengo aquí viaje por tierra, bici, la moto, el bus, lo que sea, tu coche. Pero que aquí hay una persona. Mira, te voy a decir una cosa. Acá hay un hombre y una mujer que están decididos en ir a por ti. No es una amenaza, en el sentido de ir a conquistarte. Esa es la palabra. Y es un amor puro, es un amor bueno, es un amor sano, a pesar de que tienen cierta inseguridad emocional como todos nosotros, porque no quieren que les rechaces y todo este tipo de cosas. Pero Leo, yo te veo como que te gusta, te mola, pero al mismo tiempo te provoca cierto vacío emocional. Ahí está, no consigues hacer el clic con este hombre o esta mujer. ¿Vale? Puede que sean un poquito más jóvenes que tú o no, pero que yo veo que aquí, ya te digo, hay una cita o algo por darse. No sé, a lo mejor tú estás visualizando, quieres planificar una cita o ellos, porque de querer quieren. Hay un tipo de vacío emocional, ¿eh? Y esta situación viene desde hace una semana, 15 días, un poquito más. Tu carta invertida, la carta del ermitaño que representa a Virgo, el diablo y 3 de copas. A ver, una lectura bastante fuerte y bastante importante. Leo, todo esto que te estoy diciendo, tú eres consciente de que con este hombre o esta mujer no llegas a hacer clic por lo que sea, ¿vale? Y tú estás ahí el por qué. Yo no estoy diciendo que tú eres, en este caso, tú no eres el que le busca la quinta pata al gato, sencillamente estás visualizando un futuro con este hombre o esta mujer que podría salir de esta relación. Es como que no te apetece que pierdas el tiempo así como así, ¿vale? A lo mejor esta relación con este hombre o esta mujer ya lo conoces o ya hay que te conozco desde hace un rato, para algunos, ¿eh? Obvio no todos. Pero que yo veo unas energías aquí de silencio, pero que al mismo rato hay mucha pasión. Eso es que mira, Leo, yo veo que sí, para algunos va a haber una cita. Ahora mismo no, ahora mismo no, ahora mismo no. A partir, vamos a decir, de aquí una semana, quizá 2, como he dicho antes. Y Leo, veo como que tú estás buscando desconectar totalmente de esta relación o esta situación. El que nos veamos, el jijiji, jajaja, quizás sí. Pero aquello de enamorarnos y dejarnos llevar por las emociones como unos 15 años, no. Porque a lo mejor tú sabes que para esta situación no hay mucha cosa aparte. Que para muchos, no todos obvio, hay una diferencia de cultura, hay una diferencia de nacionalidad, de religión quizá. Y aquí estas energías juntas me están hablando de mucho egoísmo o el recurrir al egoísmo para buscarle una solución lógica a esta situación, ¿vale? ¿Qué digo yo? Pues eso que hemos dicho antes, que la frialdad emocional en cierta situación por A o por B y por lo tanto hay que tomar una decisión. Te veo bien, ¿yo qué quieres que te diga? Yo te veo bien, pero estas energías tuyas invertidas con esto es que aquí me está hablando de ego. Ojo, que yo no estoy diciendo ni que está bien ni mal. De hecho, yo digo que el ego es bueno. Hombre, como una mujer, Leo, ¿qué te voy a decir yo? Que el ego es bueno porque te saca de ciertas situaciones. La gente, ay no, que vamos a vibrar en emocional todo el rato, muy espiritual, sí, muy bonito, pero hace que te quedes en una desgracia por mucho tiempo. Pero este ego te saca de este bache. Vamos, quiero clarificar un poquito más esta situación. Yo lo que veo, muchos de vosotros no queréis llegar a perder a este hombre o a esta mujer porque a lo mejor sí que hay una amistad, por lo que sea, por una situación laboral o por lo que sea. Para algunos os habéis conocido, pues eso, mediante una situación laboral. Puede que ya haya ocurrido algo,
¿vale? Con este hombre o esta mujer. Había alguien a lo mejor aparte que ha influenciado un poquito esta conexión. Uno de los dos o las dos habíais estado en una situación, o sea, os habéis conocido cuando alguien o poco después de haberos conocido, alguien estaba sufriendo una situación o viviendo un tipo de bache que ha marcado un poquito esta relación. Para muchos esto ha llevado a una conexión mucho mejor, a confianzas y todo este tipo de cosas, pero que Leo, yo veo que es una energía muy empoderada, ¿eh? Es una energía de que yo sé hasta qué punto dejarme conocer, hasta qué punto hablar de mí, hasta qué punto dejar que se sepan cosas de mí. Y realmente lo que yo veo que tú estás reflejando es una energía superficial, pero es consciente, ¿eh? Yo no estoy diciendo, es como que no te voy a dejar que yo soy enamoradizo, enamoradiza, que yo no te veo querer eso porque tampoco es que te importa implicarte mucho con este hombre o esta mujer, no sé. Una, una actitud muy analítica, en ese sentido de que quieres saber qué es lo que viene para que sepas desde ya si implicarte o no. Es un sí, pero no rotundo, por lo tanto nos invita a clarificarlo, o sea, a sacar otra carta, Leo. Esta la voy a sacar y voy a sacar otra. La energía de perdón. ¿Te cuesta llegar a perdonar a algo, a alguien, a ti mismo, por lo que sea? Compromiso. Ah, sí, compromiso. O sea, que aquí yo no digo nada. Aquí yo no digo nada, ¿vale? Porque por mucho que estés con estas situaciones, este hombre o esta mujer van a regresar a tu vida y van a querer estar allí. Aquí hay alguien más. O que tú en este tiempo ya conoces a alguien aparte desde hace mucho tiempo y que está regresando para una conexión más bonita. Puede que esta relación no se pueda dar porque a lo mejor tú estás viendo que tienes hijos, o que lo ella, o que este hombre o esta mujer quieren hijos y tú no, porque ya tienes tus hijos y tampoco es que te apetezca ahora. No sé, es una energía un poquito así de niños y todo este tipo de cosas y de nacimiento de niños y que estamos hablando de esto aquí. Compromiso. Compromiso, ¿eh? Y aquí veo que va a haber un reset. Va a haber un reset, Leo. Tú estás haciendo este reset ya. Esto es una energía muy consciente. Y el 1 y 1, 2. Muy de tierra, signo de Leo. Y no veo que vaya a haber nada, la verdad que quieres que te diga que vaya a haber nada en un futuro que te vaya a cambiar de opinión. Tú ya sabes lo que quieres, actúas a medida y según como tú ves las cosas y no piensas cambiar, no piensas pues ni añadir ni restar. Así que Leo, yo qué quieres que te diga. Enhorabuena, es una actitud consciente, empoderada, bastante buena. Muy grande, no te voy a mentir, muy grande. Así que enhorabuena, signo de Leo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que tengas una semana excelente. No te olvides de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.